No complicarnos entonces. Primera de Samuel 17, porque estamos aprendiendo acerca de derribar gigantes y cómo el Señor nos presenta, nos pone en estos momentos de nuestra vida, nos está llamando a traerlos abajo. Y le leo la Nueva Traducción Viviente, vamos a leer del 30 al 40 en 1 Samuel 17. Dice: y entonces David caminó hacia otros y les preguntó lo mismo, y recibió la misma respuesta. Y entonces le contaron a Saúl la pregunta de David, y el rey mandó a llamarlo. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho. Él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió: he cuidado de las ovejas y las cabras de mi padre, y cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Y si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Y después Saúl le dio a David, su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. Y David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Y luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. David se presenta delante de la segunda persona clave en esta historia, delante de Saúl. Y ahí son cuestionadas sus capacidades. Seamos honestos, qué raros nos ponemos cuando alguien nos pone inseguros, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Tal vez usted tiene, no sé, una autoestima a prueba de todo. Pero a mí sí me ha pasado varias veces. Cuando uno se topa con una persona, ¿verdad?, que lo pone a uno tan inseguro porque es tan capaz en lo que hace. Y tal vez esa persona hace lo mismo que hace uno. Y uno por dentro dice, híjole, ¿cómo me falta a mí, verdad? Y uno ve a esa persona que es tan capaz haciendo lo mismo que uno hace, y uno se puede sentir inseguro. Y cuando uno se siente inseguro, hermano, qué tonto se vuelve, ¿verdad que sí? O sea, honestamente, qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza cuando uno se pone inseguro, habla tan tonto, actúa tan tonto, ¿verdad? Que uno por dentro dice, ¿qué está haciendo? Pare, pero uno no puede parar. Sigue siendo tonto, ¿verdad? Para el resto del mundo. Y tal vez usted salió con un muchacho en esta semana y usted dice, ¿qué muchacho más tonto? No, es que lo tenés impresionado. Dale otra oportunidad en el nombre de Jesús, ¿verdad? Este mensaje es patrocinado por... No, mentiras. Porque a veces cuando alguien nos impresiona mucho, nos ponemos inseguros y actuamos de unas formas que decimos, ay no, ¿qué hice? ¿Verdad? Qué pena, qué vergüenza. Eso le estaba pasando a todo el ejército de Israel. Se impresionaron tanto con Goliat, porque en esta historia lo que vemos constantemente es la comparación. Una de las cosas que estamos viendo es la comparación de la capacidad que tienen personas. Y en esta historia lo vemos por la altura que se le ve a cada persona. Específicamente empezamos con Goliat. Cuando vemos a Goliat, Goliat es el gigante. Goliat representa a esas personas excepcionales. No sé si usted ha conocido a alguien que es un gigante en su carrera. Una persona que es un gigante en un área de la vida. Hay personas que son gigantes, ¿verdad? Que cuando caminan hasta que el mundo tiembla. Cuando hablan, el mundo se detiene. Porque son unos gigantes, son gente excepcional. Que donde uno los ve, uno dice, wow. Porque así estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vio salir a Goliat. Y esa espada brillaba como la de nadie más. Y su armadura se veía más increíble que la que ningún otro soldado tenía.
Hasta Israel estaba Goliat, Goliat, ¿verdad? Más de alguno decía, qué chivo hacer el escudero de Goliat, ¿verdad? Yo quiero estar ahí. Goliat hasta fans tenía en el ejército de Israel, porque era alguien impresionante. Y Goliat tenía dos grandes ventajas, ¿verdad? La primera era su capacidad obvia. Él medía casi 3 metros de altura, que ya hemos visto que no es que la Biblia está hablando de un gigante de cuento, sino que está hablando de una persona sumamente alta, excepcionalmente alta. Que sí es cierto que cuesta ver gente así, pero sí es muy posible encontrarse con una persona que se acerque a esa altura. Así que está hablando de alguien que es excepcional, que tiene una capacidad de esa gente que uno dice, pero ¿cómo esta persona es capaz de hacer esto, de pensar así, de actuar así? ¿De dónde salen estas ideas? ¿De dónde sale esta capacidad? Honestamente, Goliat tenía una capacidad increíble, impresionante. El punto es este: todas nuestras capacidades las rendimos en algún altar. Las de todo ser humano. Todo ser humano está rindiendo sus capacidades para servir en algún altar. Sea el altar del reino de Dios o sea el altar del enemigo. Toda capacidad, no importa que la persona sea un gran gigante impresionante. La clave está en discernir dónde está rindiendo sus capacidades. Porque es cierto, hay que admirar a los grandes gigantes que caminan por el mundo y podemos aprender de ellos e impresionarnos de ellos. Pero un cristiano siempre hace esa pregunta de discernimiento. Una vez más, discernimiento. De decir, ¿dónde está esta persona entregando sus capacidades? ¿A los pies de la cruz o delante del enemigo? Porque qué rápido aplaudimos a los gigantes del mundo que están entregando sus capacidades al enemigo. Qué rápido somos para aplaudir a los grandes gigantes del mundo, que son impresionantes, por supuesto, pero que están poniendo sus capacidades a los pies del enemigo. Y nosotros empezamos a creer que así es como debemos vivir nosotros también. Si quiero tener éxito en mi carrera, tengo que hacer lo que hace ese gigante. Si quiero tener éxito en mis sueños y en mi caminar, tengo que vivir como vive ese gigante. Vea cómo le aplaude todo el mundo. Vea cómo todo el mundo reacciona cuando entra en un cuarto. Vea cómo todo el mundo reacciona cuando lo ve caminando. Si yo quiero tener éxito en mi vida, voy a tener que empezar a vivir como hace ese gigante. Y nos creemos esa historia y nos encontramos a hijos e hijas de Dios aplaudiéndole a los gigantes que están rindiendo sus capacidades al enemigo y queriendo vivir como ellos. Ahora, la segunda ventaja que tenía Goliat no solo era su capacidad, sino las oportunidades que había tenido para desarrollarse. Las oportunidades que él había tenido en la vida. Porque a David lo comparan directamente con Goliat. Y Saúl dice, David, tú eres un muchacho. Cuando Goliat era un muchacho, porque usa exactamente la misma palabra para calificarlos a los dos. Tú eres un muchacho. Cuando Goliat era un muchacho, ya él era alguien de guerra. Estaba diciéndole, a tu edad ya él tenía una carrera. A tu edad ya él tenía muy buen trabajo. A tu edad ya él había presentado su trabajo y ya había presentado sus estudios y sus investigaciones en tales y tales lugares. Mientras vos todavía sos pastor de ovejas, ya él tenía una carrera que estaba encaminada. Y nosotros muchas veces vivimos de esa forma. Nosotros muchas veces vivimos comparándonos y no hacemos las cosas que Dios nos ha llamado a hacer porque pensamos que no hemos recibido las oportunidades justas en la vida. ¿Qué justicia había para David? Que mientras otros entrenaban para ser guerreros, David estaba cuidando ovejas. ¡Qué injusto! ¡Qué injusta había sido la vida con David! Que no le había dado las mismas oportunidades que Goliat había tenido. Hermano, pero es que esa es la realidad del mundo. Vivimos en un mundo que es injusto. Ahora, esta es la diferencia. Dios es justo, amén. El mundo es injusto. Y en el mundo nos vamos a encontrar con oportunidades diferentes. Y a veces entonces nosotros creemos que como no hemos tenido las mismas oportunidades de otra persona, nos deberíamos echar para atrás. Pero hermano, Dios sigue buscando y llamando a David
que se levanten y que se pongan delante de esos gigantes, a pesar de que no hayan tenido las mismas oportunidades, porque saben que hay un gigante que camina con ellos, que es ese Dios todopoderoso. Amén. Y nos encontramos con otro tipo de persona, Saúl. Saúl, la Biblia nos cuenta algo. La Biblia nos cuenta que cuando a Saúl lo ungieron como rey, se dieron cuenta que cuando se levantó en medio del pueblo, nadie le llegaba a los hombros. Saúl era el más alto del pueblo. Nadie en Israel llegaba a la altura de Saúl. Saúl tal vez no era excepcional como Goliat, pero Saúl era sobresaliente. Saúl sobresalía del resto del pueblo, de todo el ejército. Cuando usted se paraba para ver esos dos ejércitos frente a frente en el campo de batalla, aquí de una forma excepcional se veía Goliat y aquí sobresalía Saúl. Y por eso la lógica era que si alguien iba a pelear contra Goliat, tenía que ser Saúl. Si alguien le iba a hacer frente a ese gigante, tenía que ser el rey Saúl. Porque tras de eso, él había recibido una palabra de Dios, que ese era el propósito por el cual lo estaba poniendo rey, para poder enfrentar a los filisteos. Pero él, ni siendo sobresaliente, ni teniendo una palabra de Dios, se paró en ese campo de batalla. ¿Por qué? Por la comparación. Porque siendo alguien sobresaliente, se comparó con el excepcional. Y él dijo, no, yo no voy a llegar ahí. Qué ridículo voy a ir a hacer yo. Qué ridículo voy a ir a hacer el campo de batalla. Que voy a estar abriendo la boca. Le voy a decir algo. Yo he aprendido, y la Biblia de hecho lo enseña, ¿verdad? La Biblia dice que hasta el necio pasa por sabio cuando se calla. Pero hasta el necio la gente cree que es alguien sabio cuando se calla. Y cuando yo he estado en cuartos con esos grandes gigantes que me he encontrado, ¿verdad? Con gente increíble, ¿verdad? Yo me he agarrado a ese versículo, ¿verdad? Yo he hecho esa palabra rema en mi vida. Y yo he aprendido que hay momentos donde es mejor callarse. Seamos honestos. Pero también he aprendido que hay momentos donde Dios me está llamando a hablar. Y que hay momentos donde Dios me puso en ese cuarto, me puso en ese lugar, me puso en esa reunión, me sentó en ese lugar, porque Dios necesitaba que yo estuviera ahí para hacer algo. Saúl se impresionó tanto con los gigantes que él no quiso hacerle frente. Siendo el más sobresaliente del ejército, siendo el que todos podían volver a ver, ¿verdad? Porque obviamente sale el gran gigante y todo el mundo entonces vuelve a ver a Saúl, ¿verdad? Entonces, ¿qué es Saúl? Y Saúl ve al gigante. No, yo paso. Yo paso. ¿Quién va a ser el valiente? ¿Qué va a ir, chiquillos? Usted ha visto, se ha encontrado en la vida gente que uno dice, tiene tanta capacidad, pero la desperdicia tanto. Qué colerón, ¿verdad que sí? Y deje de darle un codazo a su hijo, ¿verdad? Si usted arreglara el cuarto, estaría ahí la papeleta presidencial, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Hay gente que tiene tanta capacidad y la desperdicia de una forma. Ese era Saúl. Saúl era alguien sobresaliente. Pero el compararse, porque ese es uno de los grandes vicios que tenemos hoy en día, ¿verdad? Que somos adictos a compararnos. De hecho, todas las redes sociales nos guían a vivir comparándonos. ¿Y qué hace? ¿Y qué está haciendo entonces uno cuando tuvo un mal día? Se mete en el teléfono para distraerse. ¿Y qué está haciendo? A las 12:30 de la noche, que colerón, el otro anda en la playa y yo aquí mañana voy al trabajo. Y al otro día va al trabajo desvelado y con las bilis regadas. Por estar metiéndose en lo que no le importa, por andar espiando gente. ¿Por qué? Porque nos estamos volviendo adictos a la comparación. Y la comparación mata tantos sueños, mata tanto agradecimiento. La comparación mata tantos espíritus que deberían estar agradecidos delante del Señor. Pero la comparación no nos deja hacerlo. Saúl era sobresaliente, pero por compararse con el gigante,
no se paró en ese campo de batalla. Hermano, deje de compararse en el nombre de Jesús. Deje de estar viendo lo que otros tienen o lo que otros no tienen. Vuelva a ver lo que el Señor ha puesto en sus manos y vuelva a ver los propósitos de Dios. Y sea obediente sobre todas las cosas. Sea obediente a la voz de Dios. Muévase cuando Dios le está llamando a moverse. Deje de ser una persona que se detiene por compararse con los demás. Hermano, Dios te está llamando para caminar entre gigantes. Dios te está llamando para caminar entre gigantes. Pero tienes que ser esa persona valiente que se atreva a dar ese paso y a estar ahí presente, aun cuando los gigantes te quieran intimidar. Porque la otra persona que nos encontramos es a David. Estaba el excepcional, que es Goliat. Estaba el sobresaliente, que es Saúl. Y estaba David, que era ahí. Cualquier compa era. Está David, que de hecho cuando llegan a buscar rey a la casa de David, porque Dios le habló a un profeta y le dijo: en esa casa está el próximo rey de Israel. Y llegan y el papá de David presenta primero a todos los hermanos. Ve a este Saúl, ve a este Samuel. Este de fijo va a ser el próximo rey. Y Samuel dice: ay, no, dice Dios que no, que tira. Bueno, está el siguiente. No es tan carga como este, no es tan carga, pero está este otro. No, tampoco es ese. En serio. Y va, y se terminan todos los chiquillos en esa casa. Y dice Samuel: de que raro, me equivoqué, porque Dios me dijo que estaba en esta casa. Y dice: bueno, falta el chiquillo. Porque la palabra que usa para referirse a David es precisamente esa. Es un joven, como cuando alguien dice como un joven, pero como insignificante, como cualquier muchachillo. Es el chiquillo. El chiquillo no está aquí porque estamos hablando cosas de adultos. El chiquillo no está aquí porque viera a sus hermanos como lo molestan y él se pone a llorar. Mira cómo llora. Por eso el bravo es el grande. Mejor lleves el bravo. Mira cómo hace llorar al chiquillo. El chiquillo, no, ese no aguanta mucho. Al chiquillo lo tenemos mejor cuidando a los animalitos, ahí las ovejitas. Ahí está el chiquillo cuidando. Y el chiquillo estaba agarrado ahí con un león y con un oso, ¿verdad? Pero ahí está el chiquillo. El chiquillo no lo mandaron a pelear en esa batalla, mandaron a los hermanos mayores, porque él era el chiquillo. Al chiquillo no lo habían entrenado. ¿Por qué? Porque era el chiquillo. Al chiquillo lo tenían en la casa mientras estaba la guerra importante en Israel, porque eran cosas de adultos. El chiquillo no tenía nada que ir a hacer ahí. Pero Dios pone sus ojos en el chiquillo y lo llama a levantarse delante de un gigante donde los otros sobresalientes no les da la gana poner la cara. Hermano, de verdad, nosotros nos comparamos tanto y perdemos tantas oportunidades y tantos propósitos de Dios por vivir comparándonos, que no nos damos cuenta que el Señor está con nosotros y que cuando Dios llama a alguien, podrá ser el chiquillo, podrá ser despreciado por la gente, podrá otros pensar lo que ellos quieran, pero cuando Dios llama a alguien es porque Él va a hacer algo con esa vida y Dios va a cumplir sus propósitos. Amén. Ahora hablemos del chiquillo. El chiquillo pelea con una honda, porque es lo único que él tiene. Lo único que tiene en sus manos, ¿verdad? El arma, ¿verdad? Que él sabe usar es esa honda. Y él dice: con esta honda voy a derrotar a este gigante. Hermano, tal vez lo que tienes en tu mano no se ve tan impresionante como lo que tiene alguien más, pero Dios lo va a usar. Amén. Ahora, esto es muy importante. Esta es la única batalla en la que encontramos a David peleando con una honda. Una. De hecho, la Biblia dice en los versículos 50 y 51 que después, cuando David viene y tira a Goliat, lo bota al piso, dice que sale corriendo y así lo venció con una honda y una piedra, porque no tenía espada en su mano David. Pero corrió, sacó la espada de Goliat para matarlo y cortarle la cabeza. David sí usó la espada para cortar la cabeza de Goliat. ¿Qué es lo que quiero enseñar con esto?
que hay tantas personas que idolatran sus ondas. Como Dios lo hizo una vez con la onda, entonces Él siempre seguirá haciéndolo con la onda. Dios es el Dios de la onda. Y si David hubiera sido como algunos cristianos que conozco, entonces empieza la Santa Iglesia de la onda. Era porque ya agarró la onda y nadie lo baja esa onda y se quedó con esa onda para toda la vida. Y así son muchos creyentes. Como Dios usó algo, esa onda en un momento de sus vidas, nunca creen necesario el aprender a usar una espada. ¿Sabe qué? Dios siempre ha provisto en esta casa y nunca se ha hecho un presupuesto, gloria a Dios. Y en esta casa no se va a hacer ningún presupuesto porque el Señor es nuestro proveedor, gloria a Dios. Y a todos les brinca el ojo del estrés, ¿verdad? Y todos embarcándose y viendo a ver qué hace. Porque como Dios usó la onda un día, pensamos que toda la vida Él tiene que seguir usando la onda y nos volvemos tan religiosos, nos volvemos idólatras de nuestras ondas. Empezamos a confiar, a tener tanta confianza solamente en nuestras ondas y a esperar que Dios solo haga milagros usando las ondas. David no dijo, uy, ya boté al gigante, le voy a cortar la cabeza. ¿Con qué? Con la onda, porque es la onda santa del Señor. Ahí. Qué cansado. ¿Verdad? David no dijo, voy a cortarle la onda al gigante, la cabeza al gigante con la onda. David dijo, con la onda lo tiro al piso, pero con la espada le corto la cabeza. Y ese es el asunto. Muchos cristianos viven derribando gigantes con la onda que el Señor ha usado, pero el gigante se vuelve a levantar porque no han aprendido a usar la espada para cortarle la cabeza. Porque nosotros creemos que la sofisticación, que el aprendizaje, que el desarrollo de algo que Dios ha puesto en nuestras vidas es traicionar la fe. No, la gente de fe no hace eso. Claro que sí. El que tiene fe sabe que Dios se merece lo mejor de nuestras capacidades y que nosotros crecemos y nos desarrollamos por amor a Dios. Y que Dios puede usar la onda, pero Dios también va a usar esa espada y vamos a aprender a usarla en el nombre de Jesús. Amén. Dios mío, este trabajo sin nunca aprender inglés, gloria a Dios. Yo no voy a aprender ese lenguaje imperialista, te reprendo, Satanás. Y a la semana lo despiden. Hermano, David supo que Dios podía usar esa onda tan sencilla que tenía. Pero David también supo que hay momentos donde hay que aprender a usar la espada y pelear esas batallas. Dejemos de estar pensando y limitando a Dios con nuestras ideas y con lo que a nosotros se nos ocurre. Porque este cuestionamiento de la capacidad de David lleva a algo todavía más profundo y algo más grande pasando aquí en esta historia. David está decidiendo cómo va a vivir su vida. Esta historia es clave en la vida de David, porque ese día David decide cuáles son los valores que lo van a dirigir a él. Este es un momento clave donde él está decidiendo qué clase de hijo de Dios va a ser, qué clase de rey va a ser, qué clase de persona va a ser en su vida. Porque básicamente se le están poniendo dos caminos delante de él. Porque recuerda que el punto de comparación aquí es Goliat. Y cuando viene y le dice al rey, yo voy a pelear contra Goliat, el rey lo que hace precisamente es entonces decirle, toma mi armadura. Y yo he escuchado a muchas personas enseñar básicamente lo que yo creo que es como el evangelio de la posmodernidad, ¿verdad? De cree en ti mismo. Lo cual sí está bien, yo entiendo que hay que hacer algo de eso, pero creer en mí mismo jamás me va a llevar a donde me lleva a creer en Dios. Y básicamente lo que he escuchado muchas veces es que entonces David se despojó de la armadura de Saúl porque él tenía que descubrir quién era él. Y verdad, y es casi que con el poder de su fabulosidad, ¿verdad? Que con el poder de su personalidad que logró descubrir y ser fiel a sí mismo, logró vencer al gigante. Entonces, sé tú mismo, ¿verdad?
Ese no es el mensaje de esta historia. Porque hermano, si usted es usted mismo, si usted vive toda su vida pensando voy a ser yo mismo, o sea, yo entiendo que no hay que vivir queriendo ser alguien más de nuevo con la comparación y todo eso. Pero honestamente, ser tú mismo te va a llevar a ser un engañador, un agresor, un mentiroso, un cobarde, porque nuestra naturaleza tiende a eso. Nosotros somos llamados a ser como Jesús, a rendir nuestra vida para seguir los pasos de Jesús y ser formados para vivir como Cristo. Amén. Cuando se le está dando esta armadura a David, se le está ofreciendo el camino del guerrero. Se le está diciendo: David, si quieres alcanzar algo en tu vida, tenés que pelear con las reglas de Goliat. Tenés que usar armadura, ¿verdad? Porque Goliat usa armadura. Tenés que pelear como Goliat pelea. Y ahí me encuentro a muchos hijos de Dios queriendo hacer sus carreras, queriendo trazar sus sueños, queriendo dirigir sus familias con el camino del guerrero. El camino del guerrero es muy bonito, porque es muy impresionante. Porque los guerreros viven para su gloria. Porque los guerreros tienen armaduras brillantes. Y porque cuando un guerrero se levanta, la gente le aplaude y dice: wow, aquí está el guerrero. Y la mayoría de libros de liderazgo que nosotros leemos hoy en día tienen ese contexto, esa mentalidad del guerrero. La persona que por sí misma logra salir adelante y recoge sus glorias y logra tener esas grandes victorias. Y ese es el tipo de persona que admiramos y que queremos ser. Porque el camino del guerrero es muy impresionante. Y eso era lo que todo Israel creía, que solamente con el camino del guerrero se podía vencer a Goliat. Y entonces nos encontramos a David en este momento decisivo en su vida, donde él tenía que decir: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir yo? Saúl mismo escogió el camino del guerrero. Y escogiendo el camino del guerrero, cuando se levantó un guerrero más grande, él se echó para atrás. Porque no le convenía para sus propias glorias enfrentar a ese gigante. Porque no le convenía, porque el guerrero vive para sus propias glorias. Jamás le iba a convenir enfrentarse al gigante. Si David escogía el camino del guerrero, iba a terminar derrotado. Porque los cristianos no hemos sido llamados a pelear nuestras batallas como las pelea el mundo. Te dio vuelta, ahora usted dele vuelta también. Póngalo celoso para que vea lo que se siente. Y empezamos a pelear nuestras batallas como las pelea el mundo. Es que así jamás vas a levantar un negocio, no es que tienes que pasar esta platica, quedarse callado y orarle al Señor, ¿verdad? Decirle gracias. Y creemos que nuestra carrera depende de pelear como pelea el mundo. Y empezamos a hacer las cosas como el mundo las hace, creyendo que ahí es donde están las victorias. Y por eso los Goliat siguen haciendo fiesta en el mundo. Por eso los Goliat siguen haciendo fiesta en nuestra vida. Porque le estás hablando a tus hijos, tratando de disciplinarlos como les hablaría un Goliat. Estás usando las palabras de Goliat en tu boca para disciplinar y para enseñar a tus hijos. Y decís que es raro porque nuestra familia se sigue dividiendo. Porque los estás marcando con las palabras de Goliat, no con la palabra de Dios. Porque peleamos nuestras batallas con la misma forma en la que lo haría Goliat. David ve otro camino delante de él. Y él dice: yo no voy a vivir mi vida con el camino del guerrero. Voy a llevar mi vida con el camino del pastor. Porque el pastor es todo un paradigma de liderazgo, un modelo de liderazgo que la Biblia muestra. Y es el liderazgo admirable, el cual todos hemos sido llamados a buscar y a querer vivir de esa manera. De hecho, si usted lee Salmos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, usted se da cuenta, y en otros lugares de la Biblia, usted se da cuenta que constantemente se llama al pastor, al líder del pueblo, se le llama pastor. Y se le está llamando a vivir, a ser como un buen pastor para el rebaño de Dios. Porque ese es el camino del líder que Dios está esperando, del tipo de persona que Dios espera que camine en el mundo. Y por supuesto, David entonces viene y toma su bolsa de pastor y su vara de pastor. Y dice: esta pelea yo no la voy a pelear como un guerrero,
la voy a pelear como un pastor. El buen pastor es una forma de vivir muy diferente. El buen pastor tiene tres características. El cuidado. El buen pastor se preocupa y ama y cuida. El buen pastor está preocupado por el bienestar de otros y está cuidando a las ovejitas y está pendiente de ellas, de cuidarlas. Así que el corazón del buen pastor siempre está marcado por su cuidado y su amor hacia otros, no por su gloria personal como el guerrero que tanto admiramos. El buen pastor está preocupado por el bienestar de otros. Segundo, el buen pastor tiene valor. Porque si el buen pastor no anda buscando peleas y cómo demostrar que es el mejor y cómo dejar a otros como tontos y cómo humillar a otros y que eso que uno dice, qué rico, cómo le habló, qué rico, le dijo las cosas como son. El buen pastor no anda buscando pelear como pelean los Goliaths. Pero el buen pastor sabe que si se levanta un oso, si se levanta un león, si se levanta un gigante, el buen pastor no se queda cruzado de brazos. El buen pastor dice: yo peleo por estos corderos. Yo peleo por estos corderos. Donde el guerrero se echó para atrás, el buen pastor echó para adelante. Donde el guerrero se acobarda, al buen pastor lo mueve algo totalmente diferente y da un paso hacia adelante. Y el buen pastor da dirección. Y por eso es que cuando él se para, vence a Goliat. Todo el ejército de Israel empieza a correr en su misma dirección, a vencer al ejército filisteo. Porque eso es lo que hace un pastor. Eso es lo que hace un pastor en su familia. Eso es lo que hace el corazón de pastor en su empresa. Eso es lo que hace el corazón de pastor en su sociedad. Da ese paso, derrota a esos gigantes y entonces puede inspirar a otros, mostrar dirección para la vida de otras personas. Y así Dios te está llamando a caminar. Así Dios te está llamando a vivir. Así Dios te está llamando a vencer a tus gigantes. Estás tratando de vencer a tus Goliaths con las mismas reglas de Goliat. ¿Querés vencer a Goliat con el mismo formato de Goliat? Pero David ese día nos mostró como un buen pastor es capaz de vencer a los gigantes más feroces con un corazón distinto, un corazón dispuesto a subir a una cruz y entregar su vida en amor por otros. Eso es un buen pastor. Y así es como Dios nos está llamando a enfrentar a nuestros gigantes. Con un espíritu sacrificial, con un espíritu distinto, con un corazón que refleja a Cristo. ¿Querés vencer al gigante que se ha levantado en tu matrimonio peleando como si fueras un Goliat? No sos un Goliat. ¿Quieres vencer en tu carrera peleando como que si fueras un gran guerrero? Te voy a decir algo: hay guerreros mejores y más grandes que vos. ¿Cómo se vencen a los Goliaths que se levantan en el mundo? Con el corazón de un buen pastor. Y David se dejó ser formado por ese concepto de buen pastor. Y por eso encontramos el Salmo 23. El Salmo 23 dice Salmo de David. Esa inscripción no es necesariamente que fue literalmente escrito por David, sino que los grandes maestros judíos lo ponen ahí para mostrarnos que se interpreta a través de la vida de esa persona. Lo pudo haber escrito David, o pudo haber sido alguien inspirado por la vida de David para escribirlo. El punto es que es palabra de Dios. Amén. Y el punto es que nos está diciendo que esa palabra de Dios la interpretemos viendo la vida de David. Así que yo me imagino esa pelea ese día. David era alguien que ya conocía muy bien el corazón del buen pastor. Por eso David dijo: este es el momento de no vivir y no caminar el camino del guerrero. Voy a caminar el camino del buen pastor. Voy a definir mi vida por los valores del buen pastor. Y voy a enfrentar a este gigante confiado en el buen pastor. Y yo solo me lo imagino en esa tienda de Saúl, donde él viene. Lo visten de esa manera, lo visten de esa forma, con esa imitación barata de Goliat. David se quita esa armadura, la entrega
Y en su corazón decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y se acerca a un arroyo, porque en el arroyo tenía que recoger piedras lisas para poder enfrentar a su gigante. Y empieza a recoger esas 5 piedras, a escogerlas del agua del arroyo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Vuelve su camino hacia donde está el campamento. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y a lo lejos empieza a levantar una figura impresionante que aterroriza, un gigante, y empieza a caminar directo hacia él. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y se escucha todo el ejército burlándose de David. ¿Soy acaso yo un perro para que vengas a mí con palos? Ridículo. ¿Qué estás haciendo aquí, caminando entre gigantes? Sos un huila, un carajillo, sos un ignorante, no sabes en qué te estás metiendo. Estás echando a perder tu vida, estás echando a perder tu carrera, así no se hacen las cosas en el mundo, así no funciona el mundo. Qué ridículo que sos. Aderezas, sirve mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Toma esa onda, esa piedra, y empieza a darle vuelta y corre hacia su gigante. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hoy no va a ser la excepción. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Iglesia, ¿cómo has estado peleando tus batallas? ¿Qué ha sido el marco de referencia para pelear contra tus Goliaths? ¿Quién ha sido el modelo que has tomado para pelear contra los Goliaths de tu vida? Porque el camino del guerrero es muy tentador, es muy brillante, es muy glorioso aparentemente. Pero Dios está buscando y llamando a David que escojan el camino del buen pastor. Un estilo de vida diferente, valores que apuntan hacia el reino de Dios, decisiones que apuntan hacia el reino de Dios, un camino que apunta hacia un estilo de vida muy distinto y muy diferente. Y Dios te está llamando a volver tus ojos y a pensar cómo he estado lidiando con este gigante que se ha querido levantar en mi vida. Porque el buen pastor nos está llamando para estar con Él, para conocerle y para tener la suficiente fe para creer que el camino del buen pastor puede vencer a un gigante, a un Goliat. Iglesia, pongámonos de pie. Por favor, levante sus manos al Señor. Vamos a adorar a Jesús, porque hoy decidimos cómo vamos a vivir. Hoy decidimos cómo vamos a pelear. Hoy decidimos a quién vamos a imitar en este mundo. ¿Cómo vas a pelear? ¿Cómo has estado peleando? Y creo que tú has vencido. Ese buen pastor triunfó. Ese buen pastor venció a los grandes gigantes que nos vencían a nosotros. Peleo mis batallas, así
batallas, así peleo mis batallas. Oh, así peleo mis batallas. ¿Cuáles son los valores que van a dirigir tus conversaciones en tu matrimonio? Así peleo mis batallas. ¿Cuáles son los valores que van a dirigir tu caminar en tu vida, tu carrera, tus sueños, los propósitos que Dios ha sembrado en ti? Tú estás junto a mí, tu bondad y tu gracia por siempre junto a mí. Mis armas son amor y adoración, así peleo mis batallas. Y creo que tú has vencido, levanto y canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis Hoy dejo el batallas. camino del guerrero y empiezo a caminar por el camino del buen pastor. Peleo mis batallas, así peleo mis Hoy renuncio al camino del guerrero y empiezo a ver el camino del buen pastor. No le vas a ganar a Goliat hablando como Goliat, peleando como Goliat, comportándote como Goliat. No le vas a ganar a Goliat imitándolo. Vas a ganar a Goliat imitando a Jesús, imitando al buen pastor. A Goliat se le vence imitando al buen pastor, no imitándolo a él. Aunque vean que estoy rodeado por ti. 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 Hoy entra a la tienda del buen pastor que te está esperando en el camino. Yo creo que David, cuando fue a ese arroyo a recoger esas piedras, estaba entrando en la tienda del buen pastor. Estaba entrando en ese espacio a solas con Dios de alguna manera, recordando el camino del buen pastor, las marcas en la arena que él estaba discerniendo que apuntaban hacia Cristo en esa cruz. Y David empieza a pararse en esas mismas marcas y a caminar hacia la cruz, a mostrarnos a Jesús a través de esa historia. Había todo un ejército que estaba borracho con el vino del guerrero. Había todo un ejército que no se podía mover porque estaban borrachos con el vino del guerrero. Pero David se sirvió del vino del buen pastor y su copa estaba rebosando. Hermano, has estado hablando como Goliat a tus hijos. Has estado cerrando tus negocios como Goliat y celebrando victorias vacías. Has estado tratando de vivir como Goliat, de pelear como Goliat, de hablar como Goliat, de verte como Goliat. Y Dios te está diciendo, ya no más. Hoy entra a la tienda del buen pastor. Hoy empieza a oler al pastor. Hoy empieza a servirte de la mesa que te ha servido el buen pastor. Hoy toma tu copa. Tu copa estaba vacía porque has vivido borracho de admirar a los guerreros de este mundo. Pero Dios hoy te está diciendo, sírvete de la copa del buen pastor. Empieza a tomar del vino del Espíritu de Dios en esta mañana, ahora, en el nombre de Jesús.
Empieza a tomar del vino. Empieza a tomar del vino en el nombre de Jesús. Empieza a tomar de ese vino del buen pastor. El buen pastor empieza a servirte un vino diferente y esa copa empieza a rebosar. El Señor está limpiando, lavando tu boca con la boca con la que le has hablado a tus hijos y les has tratado de educar, pero de una forma que refleja más a Goliat que al buen pastor. Esa copa empieza a rebosar, empieza a ser limpia. Has estado tratando de pelear por tu matrimonio como pelearía un Goliat, no como lo haría el buen pastor. Tu copa empieza a ser limpia, empieza a rebosar, empieza a rebosar, empieza a rebosar. Tu alma estaba seca, tu alma estaba seca, tu alma estaba sedienta, porque has visto el camino del guerrero y te has dado cuenta que jamás podrás llegar a la altura de ese guerrero, pero sí podrás llegar a esa altura de Cristo Jesús, como estamos siendo formados cada uno de nosotros. Empieza a caminar por el camino de Cristo, porque esa es la altura a la que el Señor quiere que camines. Empieza a servirte de la copa del buen pastor en el nombre de Jesús. Empieza a caminar por el camino del buen pastor, a hablar como buen pastor, a soñar como buen pastor, a tratar a otros como buen pastor, a negociar como buen pastor, a vivir como buen pastor, a emocionarse por lo que emociona al buen pastor. El Señor está buscando David que le muestren al mundo el corazón de un buen pastor. Papás y mamás que sean más como el buen pastor que como Goliat. Jefes, empleados que sean más como el buen pastor que como Goliat. Dios está buscándolos, Dios está llamándolos. Hoy tu copa empieza a rebosar en el nombre de Jesús. Sé lleno de la copa del Espíritu Santo. Sé saciado con la copa del Espíritu de Dios. Hoy sé lleno por completo de la copa del Espíritu de Dios. Más en el nombre de Jesús. Tu copa empieza a rebosar. Tus palabras empiezan a rebosar las palabras de Cristo. Tus actitudes empiezan a rebosar las actitudes de Cristo. Tus sueños empiezan a rebosar los sueños de Cristo. Tus gestos empiecen a rebosar de los gestos de Cristo. Tus valores empiecen a rebosar de los valores de Cristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Copas rebosantes, copas rebosantes. Sírvete de la copa, porque solo así vas a derribar a ese Goliat. Sírvete de la copa en el nombre